El Club Alemán. El tiempo se mide en historias. Bueno, ¿qué recuerda en principio de la asociación alemana en sí? Bueno, yo por ejemplo lo que me acuerdo es ya con este edificio. Lo de allá al lado no existía más. O mejor dicho, ya lo habían vendido, ¿no? O sea que estaba en esto. Lo que pasa es que después de la guerra hubo un impasse en la asociación alemana y entonces hubo deudas, eso es lo que yo supe, entonces vendieron esto, hicieron este nuevo edificio, lo que era parte de la sociedad alemana antigua, y quedaron con esto solo. Y en ese entonces yo me acuerdo que mi tío Wilk era el presidente de la asociación, el que la levantó de nuevo. ¿Fue el tiempo en el que perdieron la personería jurídica y eso? ¿O no sé si perdieron la personería jurídica. No, eso después lo cuento, lo que es eso. En aquellos tiempos no eran tan exigentes con la personería jurídica. La personería jurídica empezaron a exigir más en el año 50, que es más o menos en la época esta, pero no perdían la personería jurídica tan fácil. Claro. Después, ahora sí, pero antes no. Y después lo que acá estuvo siempre mi familia, como me contó mi primo recién ahí, que estaban siempre por acá, en algún puesto o el otro. Mi tío, por ejemplo, era muchos años presidente, y nosotros veníamos, porque vivíamos en el campo, para las fiestas, por ejemplo, de Navidad, eso me acuerdo en algunas fiestas que hacían, más que nada porque el pastor Faber estaba en ese entonces y él era alemán, y entonces venían acá a festejar la fiesta. Y yo me acuerdo algunas cosas de esa época, pero yo soy mayor que él, así que eso de los regalos no era tanto. Ellos venían a veces para la fiesta esa, pero también en las fiestas del año así, y a veces los sábados para jugar al bolo. Yo había aprendido a jugar, no era gran jugador, pero hacía algunos juegos así. Eran juegos de equipo donde un director o directora es el que estaba a cargo con 2, 3, 4 del equipo, que tenían que tirar por turno el bolo, o sea. De eso me acuerdo que jugaba. No tanto tiempo porque hubo un problemita de familia, y entonces preferimos retirarnos para no chocar. Eso es en realidad, no quiero contar, no voy por ponerlo, pero ese es el motivo que uno hizo un paso al costado para que va a pelear. Era en el tiempo, yo por ejemplo vivía en el campo, con la buena política económica que siempre tenía nuestro país, yo vi que en el campo no había posibilidades de progreso. Entonces empecé del campo a venir a la escuela normal, eran 9 kilómetros que me marchaba en bicicleta, entonces dejé de venir. Terminé la secundaria en la escuela normal y después seguí trabajando en un banco, el Banco de Santa Fe. Y hubo un tiempo acá, pero después seguí la carrera bancaria, no estaba en la ciudad como para ver. Yo sí, a veces uno sentía, a veces venías para una fiesta, pero no ya constantemente. Pero ¿tiene particular recuerdo? ¿Se acuerda de la relación o el trabajo para poder llevar adelante lo de la escuela alemana? ¿La escuela alemana allá en el campo? Sí. Tengo algunos conocimientos, sé que la llevaban adelante. Incluso la escuela alemana estaba en el terreno de mi abuelo, donde está ahora la escuela alemana pertenecía a mi bisabuelo y donó una fracción para hacer la escuela alemana. En principio funcionaban en casas de familia, en varias. Hace poco se hizo el libro de la escuela, yo participé porque me acordaba de cosas.
y según lo que cuentan unos y otros, esa escuela sabía más o menos la ubicación, pero la nueva está en el terreno, en este momento... Que donó su abuelo. En este momento, donde está la escuela actual, está en la esquina de un terreno que era nuestro. Nosotros tenemos alrededor, todavía lo conservamos. Pero es escuela. Hubo un tiempo que en esa escuela alemana, había un problema porque lo habían donado a una comisión para que fueras en el futuro propiedad del ministerio, pero nadie hizo el trámite. Y entonces murieron todos y quedó tierra de nadie. Entonces nosotros hicimos con mi hermano los trámites para que la escuela pase al Ministerio de Educación. Creo que la nota la pasé por ahí en el 80 y algo, y se terminó el trámite hace 3 o 4 años. Con los trámites, burocracia, se paraban aquí. ¿Y qué sabe usted, que recuerda de los motivos por los cuales la Asociación Alemana quería impulsar la escuela? Tengo entendido, por lo que yo sé, que en Alemania la educación se le daba mucha importancia. Entonces, de entrada ya aquí estaban solos, el Estado por supuesto no participaba, entonces querían mantener el idioma para que no se pierda, y entonces empezaron con pero a los pocos años ya empezaron a hacer trámites para poder impulsar una escuela. Al principio hay varios maestros, no sé si maestros o personas más cultas, que se dedicaban a enseñar unos años hasta que se hizo la escuela. La escuela se hizo en 1900, o sea, serían 46 años después de inaugurada la Ciudad de Esperanza, pero anteriormente había muchas, y la última estaba donde está ahora, unos 1 kilómetro y algo hacia el norte, y estaba la escuela Rancho, que fue la última de todas. Esa ya era escuela. Esa me contó algo mi abuela, que iba a esa escuela, que era Heil, que vivía más allá, y me contaba que iba, pero era yo chico, cuando viste que no prestás atención donde era. Y ella dijo, sí, yo iba a esa escuela, pero resulta que después, no sé, falleció el dueño, el terreno se vendió y sacaron todo, y por eso mi abuelo donó ese terreno. ¿Eso en qué año fue? ¿La escuela alemana en qué año empezó? Yo creo que ya el 1860 y algo ya empezaron los primeros casos intenciones de conservar de conservar el idioma, y entonces iban a la escuela. Pero eso de conservar el idioma, tengo una anécdota. Sí. Por ejemplo, en mi casa hablaban el alemán. Sí. Y cuando entramos en la escuela primaria a los 6 años, no sabíamos una letra en castellano. Sí, el maestro no nos quería recibir. Pero eso en el país se aprende. Vos hablas con nosotros, los chicos aprenden, porque no es tanto el vocabulario. Y después, lo malo es que dejamos el alemán y después no podíamos hablar. Mi abuela siempre me criticaba porque me hablaba en alemán para que yo conteste, y yo, no. Después me arrepentí, estudié alemán, incluso primero en el liceo, y después vine 1 o 2 años acá. Estudiar alemán para recordar algo, para poder leer, para hacer así. ¿Y usted, la escuela primaria, a qué escuela fue? La escuela alemana. Fue a la escuela. A los 7 años. Después vino la escuela normal. Sí, pero después 8 años dejé, y después seguí la escuela secundaria, ya con 20 años empecé. Porque yo veía, el campo no tiene destino. Yo sé que muchos vecinos me criticaban, que vos querés vivir sin trabajar, como si estar en un banco no sería trabajo, o una oficina. Pero era el concepto ese, que era el trabajo, era el del campo, el físico, el mental no. Y yo me fui igual, punto. Y sí, al principio era complicado. Estudié 2 años libre, y después me vi que no es lo mismo estudiar libre que con compañeros, con profesores directamente, y entonces seguí 3 años viajando, a veces en bicicleta, en moto, en volanta, en lo que sea. Para llegar a la escuela. Para llegar a la escuela. Y terminó. Y pudo entrar al banco. Mi intención en realidad nunca fue entrar al banco. Quería un empleo o algo así. Y cuando terminé la escuela secundaria, entonces en el 67 terminé, en el 68 había un gran concurso
para entrar en el magisterio. Yo era maestro normal nacional. Y ese año había 200 vacantes para entrar, pero había 2.000 inscriptos. Entonces yo estudiaba máquina de escribir, que había que ir a un profesor. Y entonces la señora Perco, que era mi profesora, creo que se fueron a Mar del Plata, después porque no la vi más, me dijo, ¿por qué no entras al banco? Acepté la tercera vez que llamaban al concurso, porque querían completar en el banco las vacantes y no tenían suficiente gente. En la tercera vez acepté, fui, y bueno, de los 17 puntos posibles saqué 16. Pero yo estudié contabilidad en 15 días, el libro entero, porque no era comercial, sino no era bancario, pero yo era docente, claro, maestro. Pero seguí igual. Independientemente de los problemas familiares que se pudieron haber dado con la asociación No, pero era un problema familiar, no con la asociación. Por eso, fueron familiares que hicieron que ustedes se alejen de la asociación. Sí, no quisieron. ¿Qué recuerda de la asociación? ¿Cuáles son los buenos recuerdos que tiene de la asociación? Bueno, las fiestas que siempre veníamos, a mí me gustaba también jugar al bolo, porque a mí me salían bien ciertos movimientos, y por eso yo lamenté que cuando volví de nuevo a Esperanza en el año 98, cuando cerró el Banco de Santa Fe. Yo no seguí en el banco, fue la administración pública, venimos a Esperanza de nuevo. Sí. Pero ya había desaparecido todo. Y después después de esa fecha seguimos viniendo porque yo tenía muchas instituciones donde era integrante, terminé en la Sociedad de Canto como varios cargos, incluso presidente, y mi señora, Ana María Budal, sí integró la comisión como secretaria por varios cargos. Aquí la comisión de la comisión con el tiempo de Bianco. Después se fue porque para tener un poco más de sueldo quiso ir de directora de cuarta, entonces viajaba al campo y no podía. No llegaba con todo. Ahora volvió a integrar la comisión. Yo vengo y no quiero integrar la comisión porque me cansé. Ya tengo 80 años y no, a esa edad se puede colaborar, se puede ayudar, pero yo sé que el tema de seguir en la sociedad es muy difícil. Usted hoy me preguntó por la personería jurídica. Sí. Yo cuando llegué a la Sociedad de Canto me di cuenta que hicieron los cambios de estatuto en el año 63 o 65. En el 2002 entré yo a la comisión, después empecé a averiguar, yo lo sabía porque trabajé en el Ministerio de Gobierno de Santa Fe y llevábamos las personerías jurídicas anteriores al 69, porque después estaban en la nueva. Incluso la vi. ¿Cómo no presentaron papeles? Entonces acá insistí en que se prepare todo. Y por supuesto que lo hice, se hicieron los papeles y después estábamos en orden. Seguí bien el orden, siempre presentando los papeles todas las veces. Y el fruto lo vi después cuando ya casi me fui de ahí, porque ya no, también había disidencias y no tenía ganas de pelear. Pero quise gestionar la exención de impuesto a las ganancias y había que tener la sociedad en orden. Y me habían dicho que es un trámite que demoraba un año como mínimo, si estás en orden, y si no, 2 o 3 hasta que pongas en orden. Y el trámite que yo presenté en 2 meses estaba terminado. Pero yo durante 10 años, yo personalmente hacía los trámites como correspondía, porque sabía cómo se hacía. ¿En nombre de la asociación alemana o de la sociedad de la Sociedad de Canto? Cuando aquí supieron que yo había hecho ese trámite, quise hacer lo mismo. Que también habían omitido hacer los trámites. En aquel momento no se le daba tanta importancia. Sí, pero cuando yo fui allá me dijeron sociedad alemana, no, la dieron de baja. La habían dado de baja. Entonces, ¿qué hacer? Porque entonces el beneficiario, porque el último artículo siempre dice que si se disuelve queda para alguien. Entonces podía hacerse dueño de la sociedad, nos tuvimos que callar la boca, yo no podía hacer más el trámite, tiene que ser la comisión, fueron el presidente, secretario y tesorero a la institución y entonces hicieron todo lo que le dijeron para presentar de nuevo y le reconocieron, le aceptaron hacer de nuevo la institución. Eso no me acuerdo qué año fue, pero tiene que haber sido hace 7, 8, 10 años.
Yo creo que ya el señor Bianco ya no estaba más de presidente, ya había fallecido. Volviendo al rol de la Asociación Alemana, a los Sí. tiempos en los cuales estuvo, ¿cómo la observa usted en su relación con la ciudad, a la Asociación Alemana? Y yo pienso que antes era más cerrada, porque es como dijeron, escuché decir que es para los alemanes y era más bien una institución para eso, para los que hablaban el alemán. Pero yo cuando iba ya sabía el castellano, porque yo vine cuando ya iba a la escuela primaria, había aprendido a hablar. Veníamos a la fiesta, jugábamos, hacíamos esas cosas. Pero no es que veníamos todos los sábados, era un lugar donde nosotros íbamos. Un lugar de encuentro. Un lugar de encuentro, exactamente. De la familia. Y después después con el tiempo usted siguió viniendo. Y yo prácticamente vine por mi cuenta después de que volví del banco, o sea, del Exacto. 2000 en adelante. Anteriormente, claro, porque yo terminé la escuela y me fui. Claro. Seguí la carrera bancaria, estuve en 10, 11 sucursales, lo hice la carrera. Entonces no estaba en Esperanza. ¿Y cómo ve hoy la asociación? Y la sociedad yo la veo más linda. Yo lo que quise hacer también en la sociedad aquella no es fácil, porque el edificio que es antiguo, más moderno, más lindo, más, qué sé yo. Yo lo veo que hacen cosas, beneficios, incluso se ayudan, y allá es difícil porque el salón es grande y viejo, tiene muchos gastos. Yo me acuerdo cuando yo era presidente, goteaban todos los techos. Lo importante es que también están incorporando jóvenes y pueden hacer actividades jóvenes, digamos, aquí. Sí, eso es muy importante. Y después hacer actos culturales, porque realmente lo más importante es eso. Sin duda. Para continuar con la... Porque eso, para que continúe, tiene que haber gente joven que se haga cargo de la institución cuando nosotros ya partimos. Eso es lo que yo pienso. Si no preparaste a nadie, ¿quién se queda? También es importante que los jóvenes conozcan esta historia. Y sí, porque es una institución que nace, imagínense que la parte alemana, o suiza también algunos, pero es una de las más importantes, junto con la francesa, y que quisieron mantener la tradición del terruño donde ellos venían, y entonces venían acá precisamente a juntarse y recordar lo que era allá, para no ser tan difícil, ¿cómo se llama? Para no extrañar. Para no extrañar tanto el cambio de cultura y de todo eso, porque hay que pensar que Argentina no era lo mismo que Alemania. Sin duda, sin duda. En principio, usted escribió un libro sobre la participación de Esperanza en la formación de la nación. En principio, ¿cuál fue el objetivo? Claro, la idea es un poco, cuando yo lo escribí, de resumir la historia de Esperanza, tomando la iniciativa de volver a los distintos autores que habían escrito sobre Esperanza, por una parte. Y por la otra, tuve la intención de reconstruir y resignificar la importancia de Esperanza, no únicamente en el nivel local, sino también en el orden provincial y nacional. Es decir, como primera colonia agrícola organizada del país, como cuna de la colonización argentina, que era un concepto que se usaba mucho, sobre todo antes, y de que también ella participó en la formación de la nación, en un tiempo en que la idea de nación estaba unida a la idea de Estado, es decir, a la segunda parte del siglo XIX. Estamos hablando de que ya el primer gobierno, los primeros gobernantes de la colonia ya hablaban de educación. Claro, nosotros consideramos, realmente habría que estudiar un poco
los datos del primer censo en el orden nacional, que ya están dados, ¿no es cierto?, cuáles fueron las ideas de alfabetizar y de nacionalizar, dicho entre comillas, y la instrucción que hubo en Esperanza, tomar del censo de 1869 los datos y ver efectivamente cuántos eran los que habían sido alfabetizados. A mí se me ocurre que tiene que ser importante, sobre todo si lo comparamos con el orden nacional, porque siempre hubo en Esperanza ese deseo de aprender a leer y a escribir. Bueno, pero eso también se marcó en cómo fue creciendo la ciudad, en la Claro, para mí los inmigrantes que llegaron acá lo tenían muy claro ese aspecto, el de la educación. Bueno, pero usted le dedicó especial trabajo, particular énfasis al tema de la inmigración de los alemanes. Claro, a mí me interesó particularmente la inmigración alemana. ¿Por qué? Porque habían hecho un importante trabajo de estudio en ejemplos de vida, Nelly Ein y María Elena Bertotti, por una parte. Y por otra parte, también otras personas alemanas me hicieron sentir ese apego que tenían los alemanes por muchos aspectos que se evidencian en distintas instituciones que hubo en Esperanza. Por ejemplo, por supuesto quiero hacer esta aclaración, hubiera sido imposible escribir de todas las nacionalidades, por supuesto. Pero, por ejemplo, yo vi la Escuela Alemana del Sudoeste, la Escuela Alemana del Centro, la Sociedad de Canto, la Asociación Alemana, y bueno, todo eso me hizo a mí pensar cuántas cosas que hicieron, tanto en el aspecto rural como en el aspecto urbano. Lo vi, como diría para mí, idea completo. Ajá. Sí. No era solo un espacio de sociabilidad, digamos, sí. No era solo un lugar de encuentro social, sí. Se trabajaba en otros aspectos. También se trabajaba en otros aspectos, yo entiendo que sobre todo en el aspecto de la cooperación, de la solidaridad, de la ayuda mutua. Nos contaron que eran una asociación de socorros mutuos. Claro, eran asociaciones de socorros mutuos. Tanto es así que uno ve cómo realmente trabajaba esa caja, sobre todo en beneficio de los afiliados. Y además, lo quiero destacar porque también tuvieron participación política. Y esa participación política se evidencia en el Consejo, donde realmente tenían muchas iniciativas que fueron muy importantes en su momento. ¿Con cuáles? Y como cuál es la misma educación, ¿no es cierto? Por ejemplo, porque los primeros maestros o preceptores, como se llamaban en esa época, estuvieron en la zona rural, ¿no es cierto? Y ellos daban clase en su casa. Es decir, que ante la necesidad de enseñar no les importaba disponer de su casa para eso. Y bueno, me parece a mí, personalmente, me parece importante. Impresionante. Sí. ¿Y qué otros proyectos recuerda de lo político? En el Consejo. Y en el Consejo, por ejemplo, ellos preservaban mucho la importancia del idioma alemán. Ajá. Y también de la cultura alemana. Ajá. Y es decir, eran los que más evidenciaban, por una parte, la enseñanza del idioma alemán, aceptando la enseñanza del idioma castellano. Es decir, trabajaban un poco a dos bandas. Por una parte, mantener su cultura y su idioma, pero por otra parte, veían la necesidad de trabajar en el Consejo con el idioma castellano, porque era una forma de insertarse, digamos, en las nuevas instituciones argentinas, por supuesto en este caso el municipio, en la que ellos tenían que participar y tenían que conocer las leyes del país. Sí. Y en ese sentido yo entiendo que las conocían muy bien.
Sí. Bueno, usted enumeró una serie de asociaciones, de instituciones, Claro, sí. entre ellas la Asociación Alemana, Claro. pero mencionó que las destacan valores comunes. Claro, sí, ¿Cuáles? sí. Yo pienso que ellos tenían muchos valores en la vida cotidiana, ¿no es cierto? Ajá. Pero a su vez ellos aspiraban también a que todas esas iniciativas fueran prosperando en el orden local. Por eso tuvieron mucha participación en las instituciones. Pero una cosa es participar a veces en forma individual, que uno puede lograr cosas, pero a mi entender es como que a ellos les interesaba tener una mayor participación y que iban a lograr más cosas si lo hacían a través de instituciones, de distintas instituciones, porque ellos tuvieron instituciones culturales, instituciones de ayuda mutua, instituciones donde se enseñaba el alemán y también instituciones donde realmente compartían la enseñanza del idioma nacional. ¿Están confirmadas esas relaciones entre las instituciones? Sí, están confirmadas. Aquí han hablado mucho de la alemana con la sociedad de canto. Claro, pero yo, Entre por otras ejemplo, yo lo evidencio, no sé, sobre todo en la época de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, con dos personas. Y todo esto gracias a Julio del Barco, el historiador, que me facilitó, porque era muy amigo de Enrique Mack, una foto que para mí es reveladora. En esa foto se encuentra la maestra Laura Matilde Mistenbein de Feller, donde está con sus 4 hijos y sus 4 yernos. Y en esa foto, uno de los yernos es Enrique Mack. Y Laura fue maestra de la Escuela Alemana del Sudoeste. Y Enrique Mack fue secretario de la Asociación Alemana y Pedro Stein fue presidente. Y ellos, a su vez, presidieron una asociación en la Escuela Alemana del Sudoeste, que fue la que redactó los estatutos de la Escuela Alemana, y esos estatutos fueron elevados al gobierno de la provincia de Santa Fe y fueron reconocidos, entonces fueron aprobados por el gobierno, y entonces la Escuela Alemana del Sudoeste tuvo su propio estatuto. Pero usted hablaba porque estuvimos hablando de la participación de Esperanza en la formación, en todo el contexto educativo, Claro, de lo que significó como guía en la región. Pero usted le dedicó un especial trabajo al hablar de la escuela alemana. Sí. Cuénteme por qué eso es importante, por qué tiene un papel importante. Tiene un papel importante porque es una escuela privada, particular. Nosotros estamos... conocemos la existencia de escuelas particulares privadas, pero sobre todo de orden religioso, católico. Se fueron estableciendo distintas escuelas particulares también en Esperanza, obviamente de otras colectividades. Lo que yo no sé, eso dejo para que otros investiguen, ¿no es cierto?, si realmente fueron reconocidos sus estatutos por el gobierno provincial, si fueron supervisadas también por el gobierno provincial. La escuela particular alemana del Sudoeste es de una colectividad y en ese sentido, por supuesto, que mantenía en sus estatutos qué era lo que destacaba, que es una escuela particular y laica, no religiosa, y donde se va a destacar la enseñanza del idioma alemán, de la cultura y de los valores alemanes. Esto es lo que destaca muy bien,
y por supuesto de acuerdo con las leyes existentes en el orden provincial y nacional. Para mí esto, en esta época que nosotros estamos hablando, comienzos del siglo XX, es una idea revolucionaria, si entendemos por revolución que toda es un cambio, ¿se entiende? Sí, sí. Que está un poco relacionada con la ley 1420 que se sancionó en el orden nacional en 1884. Eso es lo importante. Para mí, como yo lo entiendo, ¿no? Puede haber alguien que piense diferente o que pueda opinar distinto. Hoy todos conocemos la escuela alemana, Sí. pero la historia habla de que iban en las viviendas de los maestros, que no era ese. Bueno, es que eso fue anterior. Es decir, en la historia de la escuela alemana, ¿qué es lo que hay? Distintos momentos. Primero, se enseñaba en la casa del preceptor, como también se enseñaba en otras zonas de Esperanza, ¿no es cierto? Después, Laura Matilde de Feller enseñó en la escuela Rancho, así se la conocía, como escuela Rancho. Y después, entonces, surgió la escuela alemana del sudoeste, cuando tuvo su edificio propio, que es el que existe actualmente y que ahí figura como escuelita alemana el nombre, sí. Y en el Salón Grande, que se hizo en 1922, ahí se enseña o funciona la escuela primaria. Incluso hay actas donde cuentan que juntaban el dinero para pagarle a los docentes, digamos. Claro, por supuesto, todo eso, por suerte, es muy importante que se ha mantenido y es una memoria viva gracias a los, yo diría en particular son muchos los que quieren esta escuelita, pero yo destacaría un poco la familia Kerr, que tiene 4 generaciones relacionadas con esa escuela. ¿Sí? ¿Y hubo otras escuelas de otras colectividades? Yo entiendo que sí, por supuesto. Por eso yo invitaba a otras colectividades que también hagan ese estudio minucioso un poco, porque pienso que es muy interesante. Ese desafío que se convirtió en revolución, ¿sí? Sí. ¿En qué contexto estábamos cuando comienza? ¿Cuál era el ámbito que podemos decir como para graficar esa situación? Claro, fue un poco, digamos, el comienzo de la escuela prácticamente ya desde 1856 se le da importancia a la educación. Pero cuando estaban los preceptores en cada área, en cada zona, digamos, tanto en la zona suroeste como en la zona norte-oeste, estaba también en el noreste, por ejemplo, recordemos al maestro Donet, ¿no es cierto? Y también en la zona sureste, es decir, eran 4 zonas como se había dividido Esperanza en el plano, ¿no es cierto? Y se enseñaba en la casa del preceptor. Por ejemplo, yo recuerdo cuando se nombró el maestro de la zona del suroeste, se nombró también, el gobierno provincial nombró al maestro Donet, con la condición de que den mediodía de clase en la zona rural y mediodía de clase en la zona del centro. Así que, ¿Y el sueldo quién lo pagaba? Y el sueldo lo pagaba el gobierno de Santa Fe. Pero existen en varias oportunidades reclamos, como que estaban atrasados en el pago del sueldo. Digamos, un poco como a veces la historia se repite en cuanto un poco a las demandas por la enseñanza. Y hablamos de cuántos alumnos, Rosa. Y bueno, no eran muchos, yo te podría decir 20 y pico. Para la zona rural para mí son muchos, por supuesto, pero no sé, digamos, no sé comparándolas con las distintas escuelas. Ese es un estudio que habrá que hacer algún día, ¿no es cierto?
Lo que sí me llama la atención, que por ejemplo figura en la nómina de niños, la nómina de las niñas, porque era una escuela mixta, que en aquella época era un poco avanzado, o espantados, estaban espantados. Claro. Y figura si eran católicos o eran protestantes. Eso sí figura, ¿no es cierto? Pero nada más. Esa mirada, entiende usted, esa decisión de apostar a la educación sí. fue algo que los distinguió. Para mí sí, los distinguió. Yo podría decir, si opino así en general, tuvieron todos los inmigrantes acá en Esperanza, le dieron importancia a la educación. Puedo afirmarlo en lo que yo he estudiado y he visto, ¿no es cierto?, que es en la colectividad alemana. Pero entiendo que todas las colectividades tuvieron, en todas las colectividades hubo una importancia destacada por la educación.